Dice la palabra del Señor: pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciéis las virtudes de aquel que os ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Buenas tardes, hermanos y hermanas. Estamos un domingo más en la casa del Señor, abriendo y reflexionando su palabra, esperando y deseando que sea de bendición para nuestras vidas. Este texto que hemos leído es un texto que se encuentra en la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 9, y que conocemos de sobra. Un versículo corto, conciso, pero que contiene verdades muy profundas y muy grandes. Es un texto ampliamente predicado, pero que en esta tarde yo quisiera que lo viésemos desde una perspectiva especial. Hace algunos años, no sé si todos vosotros os acordaréis, pero los que ya tienen una edad seguro que sí, como decía, hace unos años se barajaba la posibilidad de poner en órbita a unos satélites anuncio que fuesen visibles desde la Tierra en la oscuridad de la noche. Y dejadme que os diga, esto es la osadía de la publicidad, y la publicidad en el mundo en el que vivimos y en la época en la que estamos no tiene límites. La semana pasada reflexionábamos sobre dos realidades que forman parte de la vida de la Iglesia. La primera era sabernos pueblo de Dios, esto lo comentábamos. Y la segunda, que seguimos teniendo como pueblo de Dios una misión que cumplir, y que esta misión debemos cumplirla hoy con creatividad. Lo hacíamos desde el supuesto de ser audaces, por eso el título de esta tarde de nuestra reflexión será Audaces.2. Y definíamos la semana pasada la audacia como coraje que lleva a arriesgarse, atrevimiento extraordinario, sinónimo todo esto de valentía. Hemos de ser cautos y no confundir la audacia con la temeridad. La persona audaz es una persona que calcula el riesgo y luego actúa. Tiene en cuenta el miedo como un factor de la realidad que vive y lo vence. Eso es ser audaz. El temerario, en cambio, no tiene en cuenta los riesgos, no siente el miedo y pone en peligro su vida y a menudo la de los demás. Y vamos a retomar estas ideas para proyectarnos en ellas y con ellas y así reafirmar nuestra esencia y nuestra misión como Iglesia. Como decíamos, hay que ser audaz para declararse y proclamarse pueblo de Dios. En cuanto a pueblo de Dios, somos un pueblo adquirido, es decir, comprado. Hemos sido comprados por Dios. El precio de esta compra ha sido precisamente su Hijo, su único Hijo, Jesús, al cual Él dio en precio y rescate de cada uno de nosotros. Esta es una condición, la de ser pueblo de Dios, que es regalada. No es lo mismo ser criaturas que ser un pueblo comprado. Aquí hay un precio que se ha pagado previamente. Y en medio de una sociedad transmoderna, una sociedad que ha traspasado la posmodernidad, donde los principios que rigen son precisamente la falta de principios, y en este momento yo quisiera hacer una breve reflexión. Por ejemplo, ¿cuáles son los principios en torno a la familia? Hoy en día los principios en torno a la familia son unos principios muy diluidos. Hoy cualquier organigrama, cualquier composición de familia es válido, pero cualquiera de esos que son válidos muchas veces son contrarios a la palabra, al designio y a la voluntad de Dios. Esta sociedad transmoderna en la que vivimos no solamente vive bajo una falta de principios sobre muchas cosas, sino que además que es una sociedad que cree o está conformada por lo efímero, por lo volátil. Hablemos, por ejemplo, del matrimonio. Hoy en día, cuando hablas con personas y dices, como en el caso de Lisenda mío, que llevamos 38 años casados, te miran como un bicho raro. Te dicen, ¿y eso? ¿Aún sigues con la misma pareja? Es decir, lo
firme, lo imperecedero no está de moda. Hoy todo es volátil. Es volátil el matrimonio, pero es volátil el trabajo y es volátil tantas y tantas cosas que no permanecen y no perduran en el tiempo. Además, esta sociedad transmoderna está instalada en la posverdad. Ya no hay verdades absolutas. Todo depende. Aquella canción famosa de Jarabe de Palo, ¿recordáis? Depende, todo depende, claro. Depende de si te conviene, si no te conviene, si te va bien, si no te va bien. Pues bueno, en esta sociedad transmoderna, instalada en la posverdad, hablar de que somos pueblo de Dios significa de que, bueno, ¿y eso de ser pueblo de Dios qué es? Pues depende, todo depende. Y en esta sociedad transmoderna, lo religioso, además, huele a caduco, a anticuado. Y en medio de esta sociedad, que os he descrito muy brevemente, porque en esto nos podríamos entretener horas, en esta sociedad, en medio de esta sociedad, somos llamados a ser audaces para decir que sí, que somos pueblo de Dios, y que esa condición nos diferencia de los demás. Que nuestra vida como pueblo de Dios tiene un sentido, tiene un propósito. Y es el sentido y el propósito que nos da la misión que tenemos como pueblo, la de anunciar las virtudes, las cosas buenas de aquel que nos llamó. Y ahí entramos en la segunda consideración. Así pues, de la misma manera que hemos de ser audaces para proclamar que somos pueblo de Dios, tenemos que ser audaces para llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado. Mira, hoy nadie te va a cuestionar, es más, aún mirará con simpatía que seas un voluntario de una ONG. Y si además te adhieres o defiendes los derechos de una asociación o un movimiento feminista, LGTBI, negacionista o cualquier otro, y más si tiene algún carácter solidario, vas a contar con la aprobación de los que te rodean. Pero otra cosa es andar contracorriente, en medio de nuestro tiempo, y eso es para valientes. Esa misión consiste, la misión que el pueblo de Dios tiene, consiste en anunciar. Y anunciar no cualquier cosa, no una marca comercial, no un producto, sino la virtud por excelencia de Dios. Es decir, el amor que Dios le tiene a la humanidad. Una humanidad que hoy está colapsada. La información que hoy en día la humanidad maneja es brutal. ¿Nos hemos fijado en la cantidad y contenido de los anuncios de los medios sociales, de la televisión, etcétera? ¿Hablamos de Internet? ¿Hablamos de Don Google? Solo falta teclear una frase, una palabra, para tener información instantánea al momento de cualquier cosa que nos planteemos. Una sociedad que además de colapsada está dispersa. Es una sociedad ávida de entretenimiento. De ahí la proliferación y el éxito de los reality shows. Programas que no ayudan ni practican el pensamiento crítico. Ni ayudan a pensar, ni piensan. ¿Cuánta basura nos entra por los ojos que nos evade de afrontar los problemas reales de la vida? Una sociedad no solamente colapsada y dispersa, sino que además está desorientada, con graves tintes de angustia, de decepción, de desesperación, de tristeza. ¿Cuánta gente ha perdido el trabajo en medio de la pandemia que estamos viviendo? ¿Cuánta gente no tiene sentido para su vida? ¿Cuánta gente piensa que no hay futuro? Por eso, en la sociedad en la que vivimos, hoy tenemos que ser audaces y además creativos en la misión que Dios nos ha encomendado. Y para llevar a cabo esa misión que Dios nos ha encomendado de forma creativa, tenemos que enfocarnos en cambiar
algunos parámetros de lo que ha estado siendo bueno hasta ahora. Seguramente habrá muchas cosas que cambiar. Debe ser así, porque el mensaje de Jesús, el mensaje eterno de salvación, es un mensaje que ha de ser llevado a la sociedad contemporánea de forma actual, de forma creativa, de forma creíble, para que sea escuchado y entendido. Hay algo que a mí siempre me motiva y es pensar que el mensaje de Dios es un mensaje eterno. Por eso la misión que Dios le ha dado a su pueblo también es una misión eterna. No está sujeta a modas. Por lo que ese mensaje que Dios nos ha encomendado, mensaje anunciador, mensaje que lleva a la sociedad, a los que nos rodean, la idea que Dios tiene de la humanidad y su propósito para ella, tiene que ser un mensaje que no esté envuelto en las modas, sino que vaya envuelto en un lenguaje eterno también. Pero ese lenguaje eterno puede ser actual, comprensible y sobre todo creíble. Me encanta el trabajo y la labor que están haciendo las sociedades bíblicas en sus revisiones de la Biblia para traer a los lectores de hoy una Biblia comprensible, una Biblia con un lenguaje moderno, con un lenguaje actual, que pueda entenderse. Porque las Biblias tradicionales, es verdad, nosotros los que llevamos muchos años de iglesia, comprendemos esas expresiones a veces un poco eclécticas que contienen. Algunas veces lo he puesto como ejemplo. ¿Recordáis aquel pasaje del Génesis donde se dice que la serpiente herirá al hombre en el calcañar? ¿Qué es esto del calcañar? Bueno, pues es el talón. Hay que hablar un lenguaje actual y ser creativos en la transmisión del mensaje, en el cumplimiento de la misión que Dios nos ha dado hoy, se vuelve imprescindible. Y cuando hablamos de ser creativos, solo tenemos que echar un poco la vista atrás y ver que a lo largo de los siglos el pueblo de Dios ha necesitado de la creatividad, comenzando por Jesús mismo. Jesús, cuando anunciaba el mensaje de salvación al pueblo que le escuchaba, el pueblo que era contemporáneo a él, usaba parábolas, usaba analogías, usaba historias, usaba cuentos, para que entendiesen aquellas mentes de aquella época cuál era el mensaje que el Señor Jesús les estaba transmitiendo. Así también la Iglesia, a través de los siglos, ha sido audaz y creativa a la hora de comunicar el mensaje que le encomendó a su Señor. En la Iglesia primitiva, por ejemplo, tenemos el caso de que aquellos primeros creyentes del primer siglo adoptaron el idioma vehicular y adoptaron los medios de comunicación y de locomoción de la época para llevar cuanto más lejos y más rápido el mensaje de salvación a todas las naciones hasta el fin del mundo conocido en aquel momento. Si avanzamos unos cuantos siglos, nos encontraremos a Lutero clavando sus tesis en el muro de Instagram. En la puerta de Wittenberg, para que todos lo leyeran. La Iglesia medieval usó pronto la tecnología punta que supuso la imprenta para traspasar el mensaje de salvación de los conventos a los pueblos, a los habitantes de las ciudades. Los colportores, unos siglos después, en el siglo XIX y a principios del siglo XX, el siglo pasado, usaron animales, usaron los coches que empezaban a circular entonces para comunicar el mensaje de salvación. Y hoy, ese mensaje de salvación tiene que hacerse un hueco en medio de tantos mensajes que el mundo tiene para que sea audible. Y para ello tendremos que usar, ¿cómo no?, las nuevas tecnologías. Tendremos que incorporar las variables culturales. Tendremos que dejar paso a las nuevas generaciones que dominan las técnicas, que tienen un lenguaje actual, para que el mensaje y la emisión que Dios nos ha encomendado llegue hasta el último ser,
de este planeta. Y cómo no, la Iglesia un poquitín más crecida ya, los que tenemos una edad más madura, tendremos que apoyar con nuestra experiencia y con la sana doctrina a las nuevas generaciones, para que ellos lleven a cabo la misión. Pero sobre todo, tendremos que articular y proclamar de forma creativa y audaz un mensaje de esperanza para esta sociedad. Para una sociedad que se cree madura y que prescinde de Dios. Mirad, para los que no sabéis, yo tengo el hábito recién adquirido, hace pocos meses, de salir a caminar cada tarde. Ahora cuando salgo ya es de noche. Y justo antes de ayer, pasando por una calle de la ciudad donde vivo, vi una leyenda escrita en la pared. Decía, sé tu Dios. Este es el tipo de sociedad en la que hoy vivimos. Una sociedad transmoderna, una sociedad que no tiene principios, una sociedad que no tiene valores, una sociedad que prescinde de Dios. Pues en medio de esta sociedad, la Iglesia hoy tiene que ser audaz, declarándose pueblo de Dios y llevando a cabo la misión que Dios le ha dado. Una misión preciosa, la de anunciar las virtudes de aquel que nos llama. Que nos llamó desde las tinieblas a su luz admirable. Y compartir esa luz, no como un letrero luminoso colgado en el firmamento, pendiente de un satélite, para que sea visible en la oscuridad de la noche, no, sino como luz en medio de tanta luminaria que el mundo da, siendo fieles a la misión a la que el Señor nos llama. Yo doy gracias al Señor, porque nuestra Iglesia, de la forma en la que se está comportando, de la forma en la que se está abriendo paso en las nuevas tecnologías y de la forma en la que está compartiendo de formas nuevas, audaces, modernas, comparte el Evangelio del Señor Jesús. Comparte el amor de Dios a la sociedad y al pueblo que nos rodea. Que el Señor nos dé valentía, audacia, y nos siga bendiciendo y ayudando a seguir compartiendo y a seguir llevando a cabo esta misión que es eterna, que es audaz y que es preciosa. Que el Señor nos bendiga.